Hola mis hermanos, soy el Padre Jorge, como siempre espero que todos estemos bendecidos por el Señor, llenos de su amor, llenos de su poder, llenos de su misericordia. Gracias mis hermanos por estar conmigo en estas reflexiones del Evangelio, donde todos juntos a la luz del Espíritu Santo analizamos y profundizamos en la palabra de Dios. Y como siempre hemos dicho, vamos antes de proclamar la palabra, vamos a pedir el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos ayude a entender mejor la palabra de Dios, a guardarla en nuestro corazón y a actuar sobre ella. Por eso les invito a que hagamos una oración, a que empecemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, gracias por la vida, gracias por darnos todo lo que somos. Ayúdanos siempre a hacer tu santa voluntad. Ayúdanos siempre a estar contigo, a estar cerca de ti, a que todos juntos podamos obedecer al buen pastor a través de nuestra también servicio y obediencia a la iglesia. Por eso nosotros, sus hijos, hoy decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Y como siempre hemos dicho, vamos a dejar la bendición para el final, porque todo este encuentro también es parte de la oración. Hoy la palabra del Señor la encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 36, hasta el capítulo 10, versículo 8, y lo vamos a proclamar así. En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a los 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y a curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo el publicano. Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo. Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren ustedes en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas en la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y a los enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder. Ejérzalo pues gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este evangelio vemos cómo encontramos el corazón de la pastoral de Cristo, del ministerio del Señor. El Señor dice que el pueblo está como ovejas sin pastor. Siente compasión de ellos. Pero la palabra compasión, de hecho, en el término griego, se los voy a leer, que lo tengo acá precisamente. El término griego que realmente encontramos para esa palabra compasión es la palabra, y no sé pronunciarla bien, así que me disculpa mi griego, es esplagmosai. Uy, palabra tan rara. Lo siento, no sé pronunciarlo, no sé ese griego antiguo, pero es
Nixomai. De todas maneras, en este momento está apareciendo la palabra en la pantalla para que vean cómo es. Es Pank Nixomai, que es el verbo griego que se utiliza en este Evangelio de San Mateo, en el versículo 36 del capítulo 9, y nos habla de que Jesús se compadeció de la multitud. Entonces, esta palabra griega, repito, ya ni sé cómo pronunciarla, es plagmimosai, más o menos en la pronunciación. Vemos que hay tres elementos, o podemos definir esta palabra de tres maneras diferentes. Primero, vamos a decir que es una compasión visceral. ¿Cómo que una compasión visceral? Describe que no es un sentimiento superficial, como que dice, oh, pobrecito, pero mi vida realmente es indiferente, ¿cierto? No es simplemente decir, oh, lo siento ya, como por ejemplo cuando alguien muere y uno va de la familia, de los familiares y uno le dice, mi sentido pésame, lo siento, pero en el corazón realmente no lo estoy sintiendo porque no fue mi familiar, no fue persona cercana a mí. La compasión de Cristo, ese dolor, ese sentimiento de Cristo de ver la gente como ovejas sin pastor, es un sentimiento genuino, es un sentimiento real, no simplemente es una lástima intelectual, como lo acabamos de decir. Literalmente se refiere a que te conmueve las entrañas. Es decir, es plankanai, que es el término griego, donde el lugar donde los antiguos situaban los sentimientos más profundos e íntimos. O sea, están en lo más profundo del corazón, están en las entrañas, están en el centro. Entonces, cuando el Evangelio dice que Jesús tuvo compasión, realmente Jesús sintió en lo más profundo de su corazón cómo todas estas personas no tenían un pastor. Y esto nos evoca, bueno, de hecho, antes de decir eso, vamos a decir el segundo. Luego, antes de decir lo que iba a decir. Segundo elemento, hay una reacción física y emocional. Ante el sufrimiento humano, Jesús experimenta un hueco en el estómago. Le duele el dolor del otro. Su cuerpo entero reacciona al desamparo de la gente. Volvemos a lo mismo. No es simplemente un sentimiento superficial, sino que es un sentimiento que está en lo más profundo de su ser. Y tercero, hay un motor para la acción. En el Evangelio nos dice entonces que Jesús empieza a darle la autoridad a los apóstoles para que vayan, anuncien el Evangelio, para que de alguna manera se conviertan en representantes del buen pastor. Pero volvamos a lo primero, antes de hablar de los discípulos y de la misión que ellos tienen, porque eso es el segundo y tercer punto de este Evangelio. Este primer punto está diciendo que Jesús tuvo compasión de ellos porque estaban como ovejas sin pastor. Y a esto Jesús hace referencia a dos citas bíblicas del Antiguo Testamento. Uno está en el libro de los Números y el segundo está en el segundo libro de los Reyes. Vamos con el primero. Está en el libro de los Números, en el capítulo 27, versículos del 15 al 17. Se los voy a leer así, rápidamente. Son dos versiculitos. Dice el capítulo 27, versículo del 15 al 17 del libro de los Números. Dice, vamos a encontrarlo primero antes de leérselo, pero dice así. Habló Moisés a Yahvé y le dijo que Yahvé, Dios de los espíritus de toda carne, ponga un hombre frente a esta comunidad, uno que salga y entre delante de ellos y que los haga salir y entrar, para que no quede la comunidad de Yahvé como rebaño sin pastor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Primer texto, Moisés orando a Dios para que les dé un pastor, alguien que guíe el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque en el libro de los Números, en ese contexto, ya Moisés estaba llegando al final de sus días. Y aquí es cuando tenemos entonces la elección de su sucesor, el cual es Josué. Josué es quien sucede a
Moisés en la predicación, en guiar al pueblo de Israel, no en la predicación, en guiar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Entonces vemos aquí en el Antiguo Testamento, Moisés está clamando a Dios por el pueblo, pidiéndole a Dios que mande a alguien que los guíe para que ellos no se queden como ovejas sin pastor. Y el segundo texto está en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 22, versículo 15. Pero de hecho creo que voy a ir un poquito más atrás para que entendamos el contexto. Y es el capítulo, pero en el versículo, vamos a hacer un versículo nomás, versículo 14 de el segundo libro de los Reyes. Déjame, yo lo encuentro primero, porque la letrica siempre es pequeña en mi Biblia. Digo que tengo que conseguir una Biblia más grande. Dice, Miqueas respondió, vive Yahvé, y lo que Yahvé me diga, eso anunciaré. Llegó donde el rey, y el rey le dijo, Miqueas, debemos subir a Ramot de Galaad para sacarla, y debo existir. Le respondió, sube y tendrás éxito. Yahvé le entregará en manos del rey. Pero el rey dijo, ¿cuántas veces conseguirás a que no me digas más que la verdad en nombre de Yahvé? Entonces él dijo, es visto todo Israel disperso por los montes, como, presten atención, como ovejas sin pastor. Yahvé ha dicho, no tiene Señor, y que vuelva en paz cada uno a su casa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. De hecho, lo leímos fue desde el versículo 14. Versículo 14 y hasta el versículo 17. Si lo leemos un poquito más. Pero aquí es el diálogo de Miqueas con el rey. ¿Quién es el rey? Es el rey Salomón, hijo del rey David. Segundo libro de Reyes. También Miqueas está viendo y le dice al rey Salomón que el pueblo está como ovejas sin pastor. Entonces Jesús hace evocación a esos dos textos, al texto del libro de los Números y al texto del segundo libro de los Reyes, cuando eh, tanto Moisés como el profeta Miqueas dicen que el pueblo de Israel está como ovejas sin pastor. Entonces, volviendo a esto, como está sin ovejas sin pastor, aquí vamos al segundo elemento, segundo punto de este evangelio. Jesús entonces elige 12 hombres entre todos los discípulos para que anuncien la palabra de Dios en su nombre y les da una misión. Les da autoridad. El evangelio es muy claro y se les voy a leer de nuevo. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio el poder para expulsar a los discípulos impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Jesús le da la autoridad a los 12. 12 discípulos. Usted me dice, pues no son 12 apóstoles. Ok, vamos a hacer la diferencia entre lo que es discípulo y lo que es apóstol. Los discípulos son todas las personas que siguen a Jesús. Por lo tanto, ustedes y yo somos discípulos de Jesús. Los apóstoles son, además de ser discípulos de Jesús, son las personas que seguían a Jesús a todo momento, que convivían con Jesús, que eran testigos de los milagros, testigos de sus palabras, que convivían con Jesús constantemente, que estaban aprendiendo están aprendiendo con Jesús y son los encargados de continuar la misión de proclamar el evangelio. Por eso los discípulos, no todos los discípulos son apóstoles, pero todos los apóstoles son discípulos. No sé si me dicen entender. Ponme en los comentarios si me dicen entender o no. Todos los discípulos no son apóstoles, pero todos los apóstoles son discípulos. Por eso a veces el evangelio habla de los 12 discípulos
Y a veces el Evangelio habla únicamente de los 12 apóstoles cuando hace diferencia con el resto de los discípulos. Pero en este caso hablamos de 12 discípulos, 12 apóstoles. Pregunta, ¿por qué 12? Es una de las preguntas importantes. Y la respuesta es sencilla. Porque hace conexión con el Antiguo Testamento cuando Jacob, que luego cambia el nombre por Israel, Jacob tiene 12 hijos y esos 12 hijos se convierten en las tribus de Israel. ¿Ok? Entonces las 12 tribus de Israel. Los 12 apóstoles son de alguna manera espiritualmente, digamos que los hijos de Jesús, espiritualmente realmente no son hijos, porque Jesús no tuvo hijos, obviamente, pero son los sucesores de Jesús, son los que comienzan a anunciar la palabra de Dios después de la ascensión de Jesús al cielo, y también son 12, y representa las 12 nuevas tribus de Israel. Por eso, el libro del Apocalipsis, en el capítulo 4, versículo del 10 al 11, nos habla de 24 ancianos. Les voy a leer, aquí lo tengo, libro del Apocalipsis. Dice, los 24 ancianos se postran ante él que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vemos como en el libro del Apocalipsis nos habla de 24 ancianos. Quiere decir, los 12 hijos de Israel o las 12 tribus de Israel, 12 ancianos y ahora los 12 apóstoles. ¿Cierto? Los 12 apóstoles. 12 más 12, si las matemáticas no nos fallan, da 24. Los 24 ancianos, todos se postran ante el Rey, se postran ante el Cordero, se postran ante Jesucristo, que es el único digno del poder y la gloria. Entonces ellos nos representan a todos nosotros, al pueblo de Israel y a la Nueva Jerusalén, al nuevo pueblo de Israel, el cual somos todos nosotros, miembros de la iglesia. Entonces Jesús por ese motivo elige a los 12 apóstoles. Alguien de ustedes me puede decir, padre, pero es que, un momento, Judas se suicidó. Sí, Judas se suicidó, pero en el Evangelio de pero en los Hechos de los Apóstoles capítulo 1, en el versículo 16, vemos cómo los apóstoles se reúnen y por medio de la oración y el Espíritu Santo eligen a otra persona que suceda el trono el puesto de apóstol, el cual es Matías. Matías es el que sucede a Judas Iscariote. ¿Ok? Siguen siendo 12. Los 12 son importantes. Por eso en el Evangelio Jesús escoge 12 y hay algo particular en el Evangelio y es que en este Evangelio, estamos en el capítulo 5 de San Mateo, escuchamos cuál es el nombre de los 12. Dice, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, los hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que fue el traidor, que ya dijimos que luego en los Hechos de los Apóstoles lo reemplaza por Matías, pero originalmente Judas hace parte de los 12 apóstoles. Jesús los elige a estos 12 hombres para que ellos continúen anunciando la buena nueva del Evangelio de Dios. Pero algo particular aquí, hay algo peculiar, y es que Jesús les da a ellos la orden de ir a anunciar el Evangelio, les da la autoridad, les da el poder de expulsar los espíritus inmundos, a curar enfermedades y dolencias, pero simplemente en Israel. ¿Por qué en Israel? Porque el Evangelio al comienzo iba a ser solo para los hijos de Israel. Pero Jesús, luego más adelante, también en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, versículo 16, rompe esa restricción y manda a los apóstoles, manda a los discípulos, únicamente ya a los apóstoles, sino a todos los discípulos, de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. Por eso Jesús le da la misión católica a la iglesia de ir a anunciar el Evangelio. ¿Qué es católico? Es universal.
Es la misión universal de predicar la palabra de Dios. Es la misión católica que la iglesia cristiana, a la cual todos nosotros pertenecemos, estamos mandados a hacer, a seguir. Por eso nuestra iglesia se llama Iglesia Católica, porque es una iglesia universal, porque recibimos la misión universal de anunciar la palabra de Dios. Pero yendo originalmente al texto que estamos reflexionando hoy, al Evangelio de San Mateo en el capítulo 9, versículo 36 al capítulo 10, versículo 8, Jesús únicamente da esa misión de predicar el Evangelio única y exclusivamente en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque él quería primero que el Evangelio fuera anunciado al pueblo de Israel, a los suyos, y segundo, obviamente los apóstoles todavía no estaban preparados, todavía no habían recibido el Espíritu Santo para poder ir a proclamar el Evangelio a otras naciones, a otros lugares, a lugares donde nunca habían escuchado hablar acerca del Dios de Israel. Y ese, mis hermanos, es el tercer punto. Es la misión de los apóstoles. Jesús escogió a los 12. Ahora Jesús le da la misión a sus apóstoles de ir a anunciar, repito, dentro de Israel, de no ir y anunciar a otras naciones, porque él quiere, y el Evangelio muy claro le dice, no vaya a tierra de paganos ni entre a ciudades de samaritanos, vaya más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y dice que todo lo que tiene que hacer es darlo gratis, darlo sin cobrar. Dios nos da todo gratuitamente y Dios nos lleva a nosotros también a predicar el Evangelio gratuitamente. Usted me puede decir, padre, pero es que uno va a una iglesia y uno tiene que dar una ofrenda. Uno va a una iglesia y tiene que dar un estipendio para la Eucaristía. Sí, es verdad, pero los sacramentos no se cobran. Cuando usted viene a misa, usted nunca le cobran una entrada por venir a misa. Por ejemplo, usted nunca le recibe una entrada, le cobran algo por recibir la Sagrada Comunión, o por bautizar a un niño, o por un matrimonio, o por lo que sea. Ya, cuando se cobra un estipendio es porque obviamente nos toca pagar cosas en la iglesia. Nos toca pagar la electricidad, comprar hostes, comprar vino, cierto, todo lo básico. En los Estados Unidos, por ejemplo, que somos de extremos o que hace mucho frío en el invierno o hace mucho calor en el verano, entonces es pagar la calefacción o pagar el aire acondicionado. Todas esas cosas cuestan. Entonces, obviamente, la ofrenda económica que usted da a la iglesia no es porque usted está pagando la entrada a la misa, no es porque usted está pagando recibir la comunión, no es porque usted está pagando al sacerdote. De hecho, yo nunca recibo nada de esas ofrendas. El sacerdote no recibe eso. Como cualquier trabajador recibe su salario, como dice San Pablo, ¿cierto? El que trabaje, que coma. Si no trabaja, que no coma. Claro, obviamente estamos viviendo la generosidad de la gente. Lo mismo que Jesús confió en la generosidad de las personas cuando mandó a sus discípulos 2 en 2 y les dijo, no lleven sandalias, no llevan dinero, no lleven nada, porque Jesús confiaba en la generosidad de las personas. Por lo tanto, repito, los sacramentos no se cobran, venir a la misa no se cobra, no pasa nada si usted no ha hecho una ofrenda a la iglesia, si usted no le da una monedita a la iglesia, no va a pasar nada. Igualmente, el cuerpo de Cristo va a venir a ti, igualmente, la Eucaristía va a venir acá. Entonces Jesús da esos elementos a los apóstoles, da esa misión de anunciar el Evangelio. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es la reflexión de todo esto para nosotros? Primero, Jesús es claro al comienzo del Evangelio, cuando él dice que el pueblo de Israel está como ovejas sin pastor. ¿Qué dice Jesús? La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero es orar por las vocaciones. Por las vocaciones religiosas, por las vocaciones a la vida consagrada, por las vocaciones diaconales, por las vocaciones sacerdotales. Necesitamos, mis hermanos, sacerdotes, pero sacerdotes santos, sacerdotes que den ejemplo de Cristo en el mundo. Eso lo tenemos que hacer. Primero que todo es orar por las vocaciones. Oremos por tantos jóvenes que tienen una inclinación vocacional, que están pensando en el sacerdocio,
para que ellos, a la luz del Espíritu Santo, tomen esa decisión fuerte de prepararse, sea en un seminario o sea en una congregación religiosa, dependiendo del carisma que el hombre está aspirando a llegar a ser sacerdote o ser religioso, pero orar por ellos para que sean santos sacerdotes. E igualmente orar por todos nuestros jóvenes que están en los seminarios, en los diferentes seminarios del mundo, porque necesitamos que ellos no únicamente aprendan de teología, que es muy importante, pero también que tengan esa conexión con Dios, que también tengan esa vida de comunidad, que también tengan esa pastoral activa, porque son los 4 pilares de la formación, el cual el Papa San Juan Pablo II nos los da en la Constitución Apostólica Pastores de Vobis. Les daré pastores de hombres. Les haré pastores. Entonces, pastores de Vobis. Les daré pastores. Entonces oremos por los seminaristas, por los diáconos que van a ser ordenados sacerdotes en esos días. Muchos diócesis alrededor del mundo, muchas diócesis en estos días están celebrando ordenaciones diaconales y sacerdotales. Oremos por ellos para que sean unos buenos sacerdotes, buenos ministros de la iglesia. Y obviamente orar por tantos sacerdotes alrededor del mundo que están haciendo un maravilloso trabajo de anunciar el evangelio de Dios, de sacrificarse a sí mismo, de anunciar la palabra a cuantas personas necesitan. Igualmente por aquellos sacerdotes que se están por diferente causa alejándose un poco de la palabra del Señor, para que entonces ellos se devuelvan al buen camino, vayan el camino de Cristo y puedan predicar a Cristo siempre con su vida, con su ejemplo, con su corazón. Por eso es importante que ustedes y yo oremos por los sacerdotes, pero para que haya sacerdotes santos. De nada nos sirve tener millones y millones de sacerdotes si ellos no dan ejemplo del mundo, ante el mundo de Dios. ¿Qué más tenemos que hacer? Además de orar por las vocaciones, nosotros tenemos que salir igualmente a anunciar el evangelio. Jesús al comienzo elige los 12 apóstoles, que ya dijimos que van a representar las nuevas tribus de Israel, los 12 pilares de la Iglesia Católica. Por eso decimos el credo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Es decir, tenemos fundamentos sobre los apóstoles. Pero no únicamente Jesús llama a Santiago, a Pedro, a Juan, a Andrés, a Bartolomé, a Judas, no únicamente nos llama a ellos, sino que nos llama a todos nosotros. Ahora es a Jorge, a Miguel, a María, a Tomás, a Francisca, a Teresa, a María, a Carolina, a Jacinto, a Luis, a todos nosotros. Jesús nos está llamando para ir a anunciar el evangelio de Dios, para anunciarlo con nuestro testimonio. Y tenemos que hacer lo que dicen los monjes. Los monjes decían, prediquen todo el tiempo y a veces utilicen palabras. Entonces es muy importante que todos nosotros prediquemos el evangelio, que todos nosotros hagamos una buen trabajo con nuestros hermanos, que todos nosotros podamos siempre anunciar el evangelio de Dios. Mis hermanos, muchas gracias por estar conmigo en estas reflexiones del evangelio. Si es primera vez que llegas a mi canal, porque YouTube te lo sugirió, porque ningún amigo te compartió esos videos, hermano, bienvenido al canal del Padre Jorge. Gracias por estar acá. Te invito a que te suscribas al canal, que le des mucho amor al canal dándole like, dándole me gusta al canal, que lo compartas igualmente con tus familiares, con tus amigos, con tus feligreses parroquianos, con el que sea. Y también a que le cliques a la campanita para que YouTube te informe cuando subo videos. Mis hermanos, a todos les deseo lo mejor. Dios me los bendiga enormemente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un gran abrazo a todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana para otra reflexión del Evangelio. Adiós.